Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí y agradezco la invitación del profesor Hostalé. Yo hoy voy a comentar la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. La frase que, como ustedes saben, es de René Descartes. Y es una frase fundacional, en el sentido de que con cogito ergo sum se plantean una serie de problemas. De hecho, el comentario a esta frase podría haber sido hecho desde diversas perspectivas. Por ejemplo, una cuestión que yo estuve valorando antes de preparar esta conferencia fue hablar acerca de la idea de yo en Descartes. Un yo, diversos yos. No en vano, la modernidad filosófica se caracteriza por el concepto de subjetividad, y la subjetividad requiere de un sujeto, en ese caso un sujeto que es el yo, y ese yo lo podíamos entender como un yo impersonal o lo podíamos entender como un yo substancializado, un yo concreto, el yo de cada uno de nosotros. Sin embargo, no va a ser esa la línea de investigación que yo voy a seguir. Por el contrario, me voy a centrar en un tópico quizá más elemental, como es la vinculación que tendría el pienso, luego existo, con el racionalismo y el empirismo. Diría, lo primero de todo, que tanto empirismo como racionalismo son dos salidas posibles a un mismo problema. En este caso, el problema del conocimiento o el problema básico de la filosofía moderna, que es qué acceso epistémico tenemos al mundo. Entonces, para seguir tirando del hilo de esa disyuntiva entre racionalismo o empirismo, ustedes verán probablemente al final de la charla que tal disyuntiva es ficticia. Podríamos decir lo siguiente, que racionalismo y empirismo son dos etiquetas que a menudo se emplean para referirse a dos soluciones propias del siglo XVII al problema del conocimiento y además dos soluciones al problema del conocimiento planteado desde el escepticismo. Ustedes sabrán que el Renacimiento, con la Reforma Protestante, ahí supone una quiebra de certidumbres. La quiebra, por ejemplo, de el monopolio de la verdad que tenía la Iglesia Católica. Entonces, filosóficamente se desarrolla una serie de argumentos basados en una lectura de Sexto Empírico, un autor del siglo III después de Cristo, que recoge fundamentalmente Michel de Montaigne y otros escépticos, incluso un español como Francisco Sánchez, que escribe de que nada se sabe. Entonces, tanto el racionalismo como el empirismo son dos salidas a ese problema, al problema del escepticismo, al problema de que el conocimiento no es posible. En su lugar, tanto racionalistas como Descartes, como empiristas como Locke, sostendrán que el conocimiento, en efecto, es posible, pero es posible partiendo de determinados supuestos. ¿Qué supuestos son esos? En el caso del racionalismo, la razón, que nunca ha quedado muy claro qué era eso de la razón. En el caso del empirismo, la experiencia, y particularmente una experiencia fundamental, una experiencia que recoge los datos de los sentidos. Al final del periodo, antes de Kant, con Hume, volveremos nuevamente al escepticismo, precisamente porque la experiencia es insuficiente para dar cuenta de la complejidad del problema del conocimiento. Sea como fuere, la división entre racionalismo y empirismo fue propuesta por Leibniz, particularmente en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, obra
en la que trata de responder a los argumentos planteados por el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke. La definición acuñada por Leibniz tuvo buena fortuna y ha perdurado hasta nuestros días. Ambas corrientes, racionalismo y empirismo, suponen, como ya he dicho, un intento de respuesta a la crisis escéptica. Y sostienen, por lo tanto, que el conocimiento es posible. El racionalismo procede como si el conocimiento fuera un asunto matemático, es decir, mediante deducciones a partir de principios, y el principio central del racionalismo será el yo, el cogito ergo sum. El empirismo, por el contrario, tiene un carácter más inductivo, pues subraya la legitimidad de origen empírico como criterio del conocimiento. Muchos son los autores que se enmarcan en uno u otro grupo. Desde la perspectiva a menudo consagrada por los diferentes manuales, se dice que Descartes, Spinoza y Leibniz son racionalistas, mientras que Locke, Hume o Berkeley son empiristas. Sin embargo, hay que resaltar que pese a que esta es la visión acuñada por los manuales, es una visión más. Se trata de meras etiquetas. Por ejemplo, es verdad que Locke es un autor claramente empirista, pero en Descartes también encontramos una revalorización de la experiencia sensible y del experimento. En Leibniz, a menudo también catalogado como racionalista, lo que encontramos es un delicado punto de equilibrio entre el innatismo cartesiano y la crítica de Locke, y Berkeley muy bien podría quedar fuera de nuestra clasificación. Ahora bien, a pesar de esta aparente unidad y no menos aparente diversidad, cabría decir que sí hay un elemento aglutinador, y este elemento aglutinador es la concepción del territorio de lo mental, que comparten todos ellos y que indudablemente puede ser atribuida a René Descartes. De otra manera, todos ellos, lo quieran o no, Locke, Leibniz, Hume, Berkeley, Hobbes, son cartesianos en algún sentido, como lo será también el planteamiento trascendental de Kant o la fenomenología de Husserl. Y lo son porque el centro sobre el que gravita el problema del conocimiento es el yo, entendido como autoconsciencia a la que se le presentan los diversos contenidos mentales. Es el yo quien juzga y desde el yo, desde donde se juzga. Ortega, con muy buena fortuna, decía el yo como gerifalte, y no le faltaba razón. Los asuntos filosóficos no son ahora asuntos concernientes a cómo son las cosas, sino que esta cuestión se subordina a cómo puedo conocer cómo son las cosas. Porque que son es algo secundario al hecho de que primero tengo noticia de que son. Como ya he dicho, el racionalismo es la primera respuesta y una de las más contundentes. Es la primera respuesta, por supuesto, a la crisis escéptica. La segunda salida será el empirismo, que no es menos fundamentalista. Y ahí, cuando digo fundamentalismo, me refiero a una teoría del conocimiento que parte de fundamentos. Es decir, el problema del conocimiento se puede plantear desde muy diversas perspectivas. Ahora bien, si ha habido un planteamiento privilegiado a lo largo de la historia que va desde la modernidad hasta nuestros días, ese planteamiento ha sido el planteamiento fundamentalista del problema del conocimiento, que, traducido de otra manera, sería lo siguiente. Si el conocimiento es posible, entonces, frente al escéptico, el conocimiento es posible porque parte de unos fundamentos. Y esos fundamentos son los que precisamente garantizan la posibilidad del conocimiento. ¿Cuál es, entonces, el fundamentalismo cartesiano? A mi juicio, habría
tres elementos centrales que harían de Descartes un punto de inflexión en la historia de la filosofía occidental en general y en particular en la historia del problema del conocimiento. El primero de ellos, ustedes ya lo pueden intuir, es la idea del yo como punto de partida de la filosofía. El segundo será la idea de método, o, de manera más concreta, el concepto de un nuevo método, porque método ya había. Recuerden ustedes que el órganon de Aristóteles no deja de ser un método. Y ese método que plantea Descartes, el método que se expone en el discurso del método, es precisamente la alternativa al aristotelismo propio de la tradición medieval. Y finalmente, habría un tercer elemento que no viene al caso hoy abordarlo aquí, pero que también sería muy relevante para entender qué es lo que ha cambiado en ese transcurrir de la historia de la filosofía, que es la crítica a las formas substanciales, la crítica al concepto aristotélico de entelequia y el resultado de esa crítica que conlleva el abandono de la teoría de la abstracción como teoría gnoseológica propia de buena parte de las corrientes de la filosofía escolástica. Antes he hecho referencia al escepticismo y, en efecto, el escepticismo, sin lugar a dudas, influyó en el joven Descartes, alumno de la Flèche, donde tuvo como profesor al padre Verón, un anticalvinista declarado. Puede leerse tanto el discurso del método como las meditaciones metafísicas como un intento de superar esa crisis escéptica. Descartes busca certezas, fundamentos. El escepticismo de Montaigne puede ofrecernos una ración cordial y tolerante, incluso una cierta indiferencia que resultaría práctica para vivir, pero no suficiente para lo que Descartes pretende. ¿Qué es lo que Descartes pretende? Lo que Descartes pretende es precisamente la fundamentación del conocimiento, el ir más allá del mero escepticismo. El escepticismo, si bien en Descartes adquiere siempre unos tintes relativamente negativos, puede decirse que supone también el inicio de la actitud crítica. El distanciamiento de las cosas que se propone en Montaigne o en Sexto Empírico no implica la duda radical de Descartes, pero el escepticismo que tiene Descartes en mente no es ni el escepticismo de Sexto Empírico, ni el escepticismo de Montaigne, ni el escepticismo de Francisco Sánchez. Es un escepticismo radical, un escepticismo que de hecho es imposibilitante. Un escepticismo que, diría yo, es incluso una caricatura del propio escepticismo si atendemos al concepto clásico de escepticismo. De hecho, este escepticismo es tan imposibilitante que incluso el propio Descartes, en la cuarta parte de su discurso del método, sostiene que la certeza del cogito es tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla. Eso es lo que leemos en la cuarta parte del discurso del método. Y, por lo tanto, de ahí podemos colegir que el problema de los fundamentos no es otro que el problema de salir airoso de la crisis escéptica. Y la crisis escéptica, hay que decir, no es meramente un problema teórico. Es un problema eminentemente práctico que tiene que ver con la situación sociopolítica de la Europa de la primera mitad del siglo XVII. El barroco, la época de Descartes, es una cultura de crisis y el conocimiento es el antídoto a esa crisis. De hecho, la situación no es muy distinta a nuestra situación actual. Si, por ejemplo, hoy admitimos que vivimos en la sociedad del conocimiento y admitimos que estamos en crisis, la mejor manera o el antídoto a toda crisis es precisamente el saber a qué atenerse. O de otra manera, tener conocimiento.
Quien tiene conocimiento tiene poder. Por ejemplo, el broker que quiere invertir quiere tener conocimiento confiable. No hay conocimiento no confiable. Quiere tener precisamente conocimiento acerca de en qué invertir. ¿Por qué? Porque le va en ello el negocio. Eso, precisamente, en un contexto de crisis es lo que importa. Saber a qué atenerse. Tener un conocimiento. Y el problema de Descartes no es otro que el problema de plantear cómo es posible tener un conocimiento. ¿Por qué no da lo mismo que te tiren las cartas del tarot para saber dónde tienes que invertir o que estudies macroeconomía? En el caso de que la macroeconomía no sea lo mismo que las cartas del tarot. Ese es el problema de Descartes. Solo que ese problema no se gesta en el contexto de una crisis, diríamos, de dimensiones estrictamente económicas. La crisis barroca, por supuesto, también es una crisis económica, fundamentalmente es una crisis económica, pero digamos que el problema es mucho más general, ¿no? Entonces, el saber a qué atenerse, podríamos decir, es la constante de las filosofías de ese periodo. Y esto se manifiesta muy claramente en la segunda parte del discurso del método, donde se nos dice que el conocimiento requiere de una reforma. De lo que se trata es de construir ex novo, y esto es para Descartes un proyecto personal. Pero lo importante es que ese proyecto de construir ex novo, de construir desde cero el edificio completo del conocimiento, parte precisamente de construir los fundamentos de ese edificio del conocimiento. Y los fundamentos de ese edificio del conocimiento no son otros que unos fundamentos firmes. ¿Y dónde podemos encontrar fundamentos firmes? Este es el problema que tiene Descartes. Entonces, en la segunda parte del discurso del método podemos leer lo siguiente. Este ejemplo me persuadió de que no era razonable que un particular intente reformar un Estado cambiándolo todo desde los fundamentos y derribándolo para levantarlo después, ni tampoco reformar el cuerpo de las ciencias o el orden establecido de las escuelas para su enseñanza. ¿Pero qué? Por lo que toca a las opiniones que se había aceptado hasta entonces, lo mejor que podía hacer era acometer de una vez la empresa de abandonarlas para sustituirlas por otras mejores o aceptarlas de nuevo cuando las hubiese sometido al juicio de la razón. Y creí firmemente que por este medio lograría dirigir mi vida mucho mejor que si edificara sobre añejos cimientos y me apoyara exclusivamente en los principios que me dejé inculcar en mi juventud sin haber examinado nunca si eran o no ciertos. El proyecto de reconstruir el edificio del conocimiento es un proyecto personal. Descartes no es un reformador social. No será, por ejemplo, como Comenio, el checo. No es un reformador social. Sin embargo, entiende que el conocimiento tiene un valor para la propia vida de cada quien. Y ese valor es, o se puede cifrar en una idea, autonomía personal. Y la autonomía personal se consigue en Descartes precisamente mediante la puesta entre paréntesis o la crítica del conocimiento recibido. Así, en su obra más escolástica, Los principios de la filosofía, publicada en 1644, Descartes nos advierte ya en el parágrafo primero de la primera parte que para examinar la verdad es preciso, una vez al menos en la vida, poner en duda todas las cosas. Y cuando se ha puesto todo en duda, como cuando se ha hecho la epogé que preconizan los escépticos, topamos con la seguridad del cogito, que señala precisamente en el parágrafo 7. No podríamos dudar sin existir, nos dice, y este es el primer conocimiento cierto que se puede adquirir. Es decir, lo que encontramos en el parágrafo que acabo de leer de los principios de filosofía es, en resumen, la argumentación que había desarrollado años antes en la cuarta parte del discurso del método y que después repetirá en las meditaciones metafísicas. La idea de cogito ergo sum. El cogito
la evidencia del yo pensante es precisamente el fundamento al que sujetarse y desde el cual empezar a construir el edificio completo del conocimiento. Entonces, la salida a la crisis escéptica parte de una seguridad, la seguridad del yo, el yo como punto firme y seguro a partir del que construir por entero el edificio de la filosofía. El yo, el ego cogito, el ámbito del pensamiento puro, en definitiva, es ahora el principio de la filosofía, de la nueva filosofía, no ya el ser, que sería el fundamento de la filosofía propia de la tradición aristotélico-escolástica, que sería ante todo una filosofía del ser, sino el yo. La filosofía moderna subvierte el orden tradicional, pasa del orden del ser al orden del conocer, o, de otra manera, del orden del ser se pasa al orden de las razones. Y la razón más importante, la primera, no es ni Dios ni el ser, es el yo, la seguridad de que yo pienso y que por lo tanto no puedo dudar de que pienso y de que tengo existencia. Eso se me muestra como una evidencia, se me muestra como autoevidente. Ese es el punto de vista central de la filosofía moderna. No es ya como en Aristóteles, hay cosas en el mundo. Las cosas lo que tienen de particular es que son. Ni tampoco es como en la Edad Media. La filosofía se subordina a la idea de Dios. Dios es el ser en tanto que ser, el ser por excelencia, del cual depende todo lo creado. La filosofía, por lo tanto, está al servicio de la teología. La filosofía moderna, aunque la idea de Dios no desaparezca y esté bien presente, supone subvertir ese orden y empezar desde la idea del yo. Lo cual, podemos pensar, es una solución a un problema, pero también es un nuevo problema, puesto que cuando se plantea el yo como fundamento del conocer, lo que queda al margen o lo que queda más allá es precisamente la existencia del mundo. En la filosofía moderna, entre sujeto y objeto, entre sujeto cognoscente y objeto conocido, va a haber un abismo. Y el problema de la filosofía moderna será que, si bien ha encontrado unos fundamentos firmes y seguros para el problema del escepticismo, ha topado con el desdoblamiento del mundo en las cosas que podrían existir o no existir y a las que nunca vamos a tener un acceso certero, y las representaciones de las cosas, que es lo que primero conocemos y con lo que tenemos contacto, o con lo que el yo, que se muestra como autoevidente, tiene contacto. Fíjense ustedes lo que dice Descartes en la parte cuarta del discurso del método. Les leo. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise suponer que no hay tal cosa alguna que sea tal y como ellos nos las presentan en la imaginación, y puesto que hay hombres que yerran al razonar aún acerca de los más simples asuntos de geometría y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario, que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa, y observando que esta verdad, yo pienso, luego yo soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Fin de la cita. El problema
ahora es que tenemos una seguridad intramental, pero hemos perdido el contacto con la realidad extramental. Este es un punto de no retorno. La filosofía de los próximos siglos será un intento de recuperar de alguna manera lo que ya es imposible recuperar, el realismo, incluso el realismo de sentido común. A partir de este momento, el mundo exterior, como ya he dicho, se contrapone al mundo del cogito. La filosofía puede ahora ser un saber fundamentado, pero es una filosofía conforme al orden de las razones, al orden del cogito y de lo que aparece ante el cogito. No es una filosofía conforme al orden de las cosas. Entre el mundo interior y el mundo exterior se yergue, por lo tanto, ese abismo inmenso, que incluso en el siglo XX algunos filósofos como Heidegger o Merleau-Ponty, en fin, la escuela fenomenológica, tratará de superar precisamente apelando a la idea de a las cosas mismas. Este es también, diría yo, nuestro punto de partida, pues hombres modernos, querámoslo o no, nuestro pensamiento no puede eludir en modo alguno el posicionamiento cartesiano. O de otra manera, el posicionamiento cartesiano es también nuestro posicionamiento. La salida al mundo externo será para Descartes, por lo tanto, el trabajo de un funambulista, un delicado equilibrio. Recurrirá a las ideas innatas, al argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, por ejemplo, para garantizar el realismo que acaba de perder, que tenemos contenidos mentales, que tenemos ideas en el ámbito de la mente, el ámbito del espacio de lo mental, que se descubre con el cogito ergo sum, con el yo pienso, luego existe. ¿Qué es lo que aparece? No aparece la nada. Aparece la certeza de que ese cogito tiene acceso a unos contenidos mentales, lo que en la tradición moderna se denominarán ideas. Y esos contenidos mentales pueden ser clasificados. Es decir, esos contenidos mentales pueden ser referidos a cosas, pero también pueden ser contenidos mentales o ideas ficticias, fruto de la imaginación. Y Descartes, en contra de los empiristas, reconocerá que también hay contenidos mentales o ideas que son innatos, que no vienen ni del exterior, ni son el resultado de la imaginación. Entre ellos, la idea de Dios, dirá Descartes, precisamente porque, reproduciendo el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, Descartes dirá que precisamente porque tenemos la idea de un ser perfecto en nosotros, ese ser perfecto que es Dios debe tener la suprema de las perfecciones, que es la existencia. Luego Dios debe existir. Y como que Dios es bondad absoluta y no nos puede engañar, porque si nos engañara sería malo, debe garantizarnos que el mundo externo y los contenidos mentales que tenemos referidos al mundo externo son ideas veraces. ¿Qué acaba de hacer Descartes? El trabajo de un funambulista. Es decir, ha sido auténticamente un salto mortal. Ha garantizado el conocimiento en el yo y acto seguido ha salido al mundo externo. ¿Y cómo ha salido? Mediante un argumento basado en los contenidos mentales. Habitualmente se suele distinguir entre dos tipos de pruebas de la existencia de Dios. Las pruebas que parten a posteriori, como las quinque vía de Tomás de Aquino, las célebres 5 vías, y las pruebas que parten a priori, como el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Precisamente el racionalismo será una filosofía a priorística, no solamente en cuanto que demuestre la existencia de Dios apelando a un argumento a priori, sino que necesariamente va a suponer un a priori, unas ideas innatas, como garante de todo conocimiento posible. ¿Y dónde encontramos esas ideas innatas? ¿Dónde se hacen autotransparentes? Precisamente en el yo, en el ego cogito ergo sum. Esto, a grandes rasgos, sería
la teoría de las ideas de Descartes, ¿no? Tendríamos las ideas adventicias, las ideas que nos vienen ad extra, las ideas ficticias, las ideas que nosotros nos forjamos y las ideas innatas. Precisamente esas ideas innatas son las que nos garantizarían el acceso al mundo exterior, que es el problema. ¿Se puede usar la pizarra? ¿Y la otra pizarra? Sí, pues les haré un esquema para que ustedes entiendan bien el problema. Fíjense, tenemos un problema que es el escepticismo. El escepticismo, podríamos decirlo de esta manera, es una corriente filosófica muy importante durante el Renacimiento. El Renacimiento se caracterizaría porque también hay otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, hay una escolástica renacentista. Existe una corriente neoplatónica, y también existen corrientes como esotéricas que podríamos denominar de magia natural. Pero dentro de uno de los problemas que se tratan en la filosofía del Renacimiento tenemos el denominado escepticismo. El escepticismo, que supone la negación de la posibilidad del conocimiento, es el enemigo de Descartes. Entonces Descartes lo que quiere hacer es eliminar el escepticismo, y para ello busca una certeza que no pueda ser corrompida por el escepticismo. Esta certeza es el yo. El yo, en tanto que ego cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Y esta certeza del yo conlleva delimitar el territorio de lo mental. Dicho de otra manera, desde el momento en que se afianza la idea del yo, podemos pensar que el resto de cosas del mundo no existen, quedan fuera. Entonces distinguimos entre el ámbito de lo mental y el ámbito de lo no mental, o lo que está fuera de lo mental. Eso será también el célebre dualismo cartesiano. Bien, en el ámbito de lo mental tenemos certezas. La certeza es la idea del yo, pero tenemos la certeza de que también tenemos contenidos mentales. Dicho de otra manera, nosotros podemos dudar de que haya un mundo externo, pero de lo que no podemos dudar es de que tengo una representación o una idea que es el concepto de mundo externo. Eso supone desdoblar la realidad entre la cosa y la representación de la cosa. Tampoco puedo dudar de que, por ejemplo, imagino, y hay contenidos mentales que son mis propias imaginaciones. Por ejemplo, puedo dudar si hay o no hay unicornios, pero no puedo dudar de que tengo la idea de un unicornio. Podría pensar ahora, hay un hipopótamo ahí abajo en el hall del edificio. A lo mejor es muy probable que jamás haya habido un hipopótamo allí, ni lo haya. Sin embargo, una cosa es que haya un hipopótamo y otra cosa es el pensamiento de que haya un hipopótamo. El pensamiento de que haya un hipopótamo es que me aparece en el territorio de lo mental. Y el pensamiento, en tanto que pensamiento, es indubitable. Bien, pues Descartes se basa en esto. El yo, que es una certeza apodíctica o demostrativa, y la certeza de que tenemos diversos contenidos mentales. ¿Cuál es la tarea ahora? Es clasificar. Y aquí hay una triple clasificación, que es la que yo he trazado. Ideas adventicias, ideas que vienen de fuera, ideas ficticias, ideas que nosotros nos forjamos, por ejemplo, que hay un unicornio, y hay un tipo de ideas particulares, ¿no? Dice Descartes que son las ideas innatas. Ideas que ni son adventicias ni son ficticias.
Estas ideas tienen un papel muy importante, porque el problema que aquí tenemos es que, muy bien, tengo conciencia de las representaciones, tengo conciencia de mis contenidos mentales, pero ¿tengo conocimiento de los referentes de mis contenidos mentales? ¿Qué garantía tengo? Ninguna. Ninguna. Si mi conocimiento directo es sobre mis representaciones mentales, ¿qué garantía puedo tener de los referentes de mis representaciones mentales? Es decir, puedo estar muy cierto de que tengo el pensamiento de que hay un hipopótamo en el hall, pero ¿cómo sé realmente que hay un hipopótamo en el hall? Yo no dudo, desde el momento en que lo enuncio, soy consciente de ello, no dudo de mi pensamiento, tengo el pensamiento de que hay un hipopótamo en el hall, pero ¿qué conocimiento tengo de la realidad? De que esa representación se corresponde con algo que me viene desde fuera. Ninguna. Ninguna. Y ese problema lo tiene Descartes. Y ese problema lo tienen los empiristas. Y ese problema lo tenemos nosotros también en el siglo XX. Por lo tanto, las ideas innatas, y ahí el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, el argumento de la existencia de Dios, es lo que nos permite asegurar el conocimiento, pasar de las representaciones a los referentes de las representaciones. Dios, por lo tanto, en la filosofía cartesiana, el valor que tiene es el valor de un garante epistémico. Y esto también nos ha generado otra serie de problemas. Entre ellos es que pensamos que nuestro conocimiento es un conocimiento autotransparente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Del mismo modo que no dudamos de que podamos albergar el pensamiento de que hay un hipopótamo en el hall, tampoco dudamos cuando nos duele algo. Y diríamos, nadie mejor que nosotros sabe, por ejemplo, qué es tener un dolor de muelas. Mi dolor de muelas o mi dolor de barriga solamente puede ser conocido por mí. Si ustedes lo plantean en otros términos, por ejemplo, los colores, el nombre de los colores es materia de convención, pero la percepción que cada uno tiene de los colores que ve, por ejemplo, las mesas estas son verdes, pero el verde, como lo ven ustedes y como lo veo yo, o sea, como lo ven cada uno de ustedes y como lo veo yo, no tiene por qué ser el mismo verde. Ese verde es un evento particular. Y de ese evento particular se nos dice que es autotransparente. Los contenidos mentales que aparecen en la conciencia son contenidos autotransparentes. Entonces, de ahí se seguiría, en principio, que nadie mejor que nosotros mismos, nadie mejor que el yo de cada uno, conoce esos contenidos que se nos presentan como autotransparentes. Eso es lo que se conoce en la jerga filosófica como la idea de la autoridad epistémica de primera persona. Básicamente es esa idea. Y eso implica entender el yo, la conciencia, como teniendo un acceso privilegiado a los contenidos mentales. Pero ese acceso privilegiado, ¿hasta qué punto supone un autoconocimiento que tenga garantías? Por ejemplo, todos nosotros tenemos experiencias sentimentales. Estoy absolutamente convencido de que amo a fulanita. Estoy enamoradísimo de fulanita. Y me dicen los demás, no, estás equivocado. Tú no amas a fulanita. En el fondo lo que quieres es resarcirte del problema que tuviste con menganita. No. Yo la amo. Estoy convencido. Bueno, es que nadie mejor que yo siente lo que yo siento por fulanita y nadie mejor que yo puede decir qué es lo que siento por fulanita. Para todos ustedes, ese conocimiento de tercera persona, el saber qué le pasa a otro, puede suponer que sabemos mejor que el propio otro qué es lo que realmente está sucediendo o qué es lo que realmente está aconteciendo. Yo puedo ir al médico teniendo un dolor de barriga y decir, es que creo que me ha sentado mal la comida. Y el médico me dirá, usted lo que tiene es una apendicitis, no le duele la barriga.
o como le pasó a un tío mío que pensaba que le dolía la espalda y lo que tenía era una úlcera sangrante. Claro, la autognosis, el acceso epistémico a los contenidos mentales de cada uno de nosotros, parece encerrar desde la perspectiva cartesiana el problema del autoconocimiento. Sin embargo, muchos de nosotros discutiríamos que el autoconocimiento fuera posible. Por lo tanto, y para cerrar la charla, se habrán dado cuenta ustedes de que uno de los problemas, o mejor dicho, la solución cartesiana, que es el afianzamiento de la idea de yo como salida al problema escéptico, es también origen de nuevos problemas. Y básicamente yo señalaría dos nuevos problemas. El problema del acceso al mundo externo, que es un problema que no hemos resuelto a día de hoy, y, por otra parte, la conformación de la idea de yo, de sujeto, y la problematización de la idea aneja a esa idea de sujeto, que es la idea de autoridad epistémica de primera persona. Por lo tanto, cogito ergo sum, certeza, quizá certeza ninguna, más bien un problema para solventar otros problemas. Ese, a mi juicio, sería el significado de la frase pienso, luego existo. También sería la historia de los efectos de esa frase. Hemos visto ante qué situación surge esa frase. Es una respuesta a una pregunta, pero es una respuesta que genera no menos preguntas. Muchas gracias. Yo encantado, Sobre el cogito ergo sum. Es una frase que ustedes habían oído, ¿no? Es el filósofo de la duda. Yo creo que así ha sido caracterizado y sin embargo yo le respondería, ha sido el filósofo de la respuesta. Bueno, es que él es un gran científico, lo que pasa es que aquí no se ha hablado de todos los inventos y de lo que investigó y lo mucho que se reconoce todo lo relacionado con su física, Bueno, ahora su geometría. Él habló con Galileo, o sea, vivió en Holanda, la reina de Suecia, murió en Suecia porque no se atrevió a decirle que no a la reina Cristina de Suecia, se moría de frío, bueno, allí aguantó un año. Y luego vivió en Holanda porque era un hombre muy liberal, aun siendo educado en el cristianismo, fue con los jesuitas, pero siempre tuvo muchas dudas, buscó a Dios muy fuera de la creencia aquella estricta del catolicismo. Vivió en Holanda, vivió en Inglaterra, vivió en Italia, o sea que fue un hombre muy, muy avanzado para su tiempo. Yo es que el tema que ha tratado lo encuentro para mí muy difícil, pero por lo que he leído de él, porque lo que siempre se ha estudiado, pues es el hombre de la duda, pero él profundizaba, no dudaba porque sí, llegaba a la duda porque profundizaba, y cuando lo criticaban lo demostraba profundizando mucho, no solo en el sistema filosófico, sino en el científico, que todavía estudiamos sus grandes avances en geometría y en matemáticas. Lo que usted propone es muy interesante, es una dimensión de Descartes que habitualmente ha sido un tanto descuidada por la filosofía, y en efecto yo subrayaría que Descartes, antes que filósofo, siempre quiso ser científico. Ahora bien, científico de la nueva ciencia. Y para la nueva ciencia había que proporcionar un argumento. El argumento necesitaba bases filosóficas. De ahí toda la especulación filosófica que desarrolla. Por otra parte, yo no señalaría una concepción de la ciencia en el sentido de una apologética de la racionalidad científica o del método científico. Una idea que está muy ligada
a esa concepción de la racionalidad científica y que aparece en Descartes, particularmente en el capítulo 5 del discurso del método, es la idea de que el método está al servicio del dominio de la naturaleza y es también un método muy humanista en el sentido de que trata de enaltecer al ser humano. No estaría yo de acuerdo con que el conocimiento de la naturaleza en Descartes tuviera valor teológico alguno, más bien todo lo contrario. De hecho, incluso en la correspondencia y en el contexto cultural en el que se enmarca Descartes, hay un interés constante por separar lo que sería la lectura del libro de la revelación de la lectura del libro de la naturaleza. Hay otros proyectos en la época, por ejemplo el proyecto pansófico de Comenio, que juntan ambos libros, o por ejemplo la teología natural de Sibiuda, que defenderá Michel de Montaigne en los ensayos. En el caso de Descartes eso no es así, está completamente separado y hay ese interés en separarlo. De hecho, el interés en que no haya interferencias entre la religión y el conocimiento de la naturaleza. Incluso algunos autores le echarán en cara que en la primera parte de los principios de filosofía, cuando concluyen el último parágrafo diciendo que, bueno, las cuestiones delicadas hay que someterlas al juicio de la Iglesia, dicen, esto lo escribe por miedo a la Inquisición. Él no piensa así. No podemos saber lo que pensaba. Lo que sí podemos saber es cómo se ha entendido eso. El aspecto científico, yo estaría absolutamente de acuerdo en que es un aspecto central en la figura de Descartes. Y de hecho, a ese tenor, nosotros en Mallorca, mi grupo de investigación y yo, pues ahora organizamos un seminario de un día en el Colegio de Médicos de Palma, precisamente para poner de manifiesto la influencia que tuvo Descartes en la medicina. La concepción mecanicista. La mente del cuerpo. Sí, bueno, eso... Incluso hace un aparato para lo que nos entra por la vista no siempre es la realidad. Eso es muy discutible. Él investigó mucho, pero las concepciones filosóficas allí de dualismo son muy discutibles. Yo incluso no estaría de acuerdo en que Descartes fuera un dualista. Pero eso es otro tipo de asuntos y está publicado en otro sitio. En cualquier caso, lo que sí pondría de manifiesto es la importancia que tuvo Descartes para el advenimiento y la creación de la nueva ciencia. Y no solamente en matemáticas, en física, en medicina, en óptica. De hecho, el abandono de las formas substanciales y la idea del yo, lo que conllevan también es la concepción mecanicista de la naturaleza, y esa concepción es la concepción que a día de hoy tenemos a propósito de la naturaleza. ¿No? Es la visión que tengo. Sí. A mí no me queda claro si la idea de yo es una idea presupuesta o deducida. Me explico. Al decir ego cogito, ergo sum, aceptando que es una premisa y una conclusión, ocurre esto, luego ocurre esto otro. Yo pienso, por lo tanto, yo existo, porque si no existiera no podría pensar. En realidad, alguien muy meticuloso podría decir que esa premisa es falsa, que lo que se presenta no es yo pienso, sino hay pensamientos. Y para poder deducir desde hay pensamientos, yo soy, tienes que añadir una segunda premisa, y es hay pensamientos subordinados o dependientes de un yo. Por eso, desde un punto de vista puramente lógico, lo que aparece es que la evidencia es hay pensamientos, la premisa oculta es hay un yo detrás de esos pensamientos que los unifica, y la conclusión es la misma, ergo sum. Entonces, eso me hace pensar si no está presuponiendo más de lo que dice presuponer, ¿no? Es la existencia de un yo que unifica los diferentes pensamientos. Y si ya como cosa diferente, pero relacionada, si como solución a eso, no podría verse, como me parece recordar haber leído alguna vez,
que el ego cogito ergo sum no es tanto una deducción, una premisa de conclusión, como una experiencia originaria de yo me experimento, con lo cual la formulación lingüística sería un poco despistaría un poco, ¿no? Quizás sería de Descartes, para no presuponer un yo, sería más bien el de me experimento. Yo sería más partidario de esa segunda interpretación. De hecho, está claro que no es una deducción, no hay nada que deducir, es una evidencia. Me experimento a mí mismo. Y el argumento que hay detrás es el argumento de las nociones primitivas. Lo que aparece con certeza, con evidencia apodíctica, aparece allí. Me experimento, tengo pensamientos. El problema del yo está. De hecho, Kant, por ejemplo, lo que dirá es, detrás de cada representación podemos suponer una percepción trascendental. Esa percepción es el ego cogito, cartesiano. Yo creo que son conceptos que son las dos caras de la misma moneda. O al menos nosotros hemos tendido a pensarlo así. De hecho, uno de los problemas filosóficos que no tienen solución hoy por hoy es la identidad del yo a lo largo del tiempo. Y eso está allí. Yo más bien señalaría no una argumentación, no es un argumento, pienso, luego existo, sino una certeza apodíctica. Me experimento, tengo representaciones. Incluso esta certeza apodíctica en las meditaciones metafísicas va mucho más allá y es tengo representaciones y no me puedo considerar sin estar vinculado a mi cuerpo, a la idea del meum corpus. Esto es lo que, visto así, el dualismo se cae por su propio peso, no hay dualismo. Esa es, por ejemplo, la interpretación que tiene Jean-Luc Marion y la interpretación que nosotros en la Universidad de las Islas Baleares defendemos desde otros presupuestos un poco distintos de lo de Jean-Luc Marion. Pero básicamente estaríamos no aceptaríamos el pretendido dualismo cartesiano. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Placer.